Muy bien, amables televidentes, 7:14 de la mañana y vamos con la entrevista del día. Tenemos la grata visita del economista Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil, que será entrevistado por nuestra compañera Luisa Delgadillo. Adelante, compañera. Muchísimas gracias, José Luis. Efectivamente, damos la cordial bienvenida al economista Pablo Arosemena, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Qué gusto que nos acompañe, economista. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Encantado de estar aquí. Un saludo cordial para todos sus televidentes. Economista, Ecuador reduce el subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís. A decir del gobierno nacional, medida necesaria para sincerar las cuentas y transparentar la gestión del régimen. Desde su respetable punto de vista y como economista, ¿cuál es el impacto que cree que una medida de esta naturaleza va a tener en el corto, mediano y largo plazo en la economía de los ecuatorianos? Claro que sí. Bueno, diríamos que hay dos impactos. Uno sobre las finanzas públicas, sobre el bolsillo del Estado, y otro sería el impacto sobre el bolsillo de los privados, es decir, en el mercado, la gente que nos está viendo. ¿Cuál es el efecto sobre el gobierno? El gobierno, al tener menos subsidios, tiene menos gastos, con lo cual lograría un poquito achicar el hueco fiscal. Por el lado del sector privado, claro, significa pues un golpe al bolsillo más bien, porque ahora las cosas se encarecen por un lado. Sumando y restando, ¿esto es positivo o no? Nosotros pensamos que esta es una medida que va en un camino correcto, pero que le faltan cosas que la acompañen para hacer una mejor medida. ¿Qué tipo de cosas deberían acompañar? Claro, lo de fondo. ¿Cuánto significa esta medida para el gobierno? Estamos hablando de un beneficio de 300 millones de dólares. Pero si lo contrastamos con el costo de la burocracia, que son 9.000 millones de dólares al año... Seguimos quedándonos cortos. Claro, sería solamente un 3%. Entonces nosotros lo que planteamos es, si vas a recortar subsidios para favorecer el bolsillo del Estado, teniendo en cuenta que eso perjudica el bolsillo de la gente, debería el Estado acompañar esta medida con un mayor recorte de la burocracia dorada. Pero el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, ha dicho que se va a reducir el salario de los ministros, por un lado, y por otro lado, también se va a revisar el tema de los contratos ocasionales. Eso es algo positivo, pero todavía sigue quedando corto para el tamaño del hueco fiscal. El hueco fiscal es inconmensurable, es enorme. Ahora, economista, cuando hablamos de que va a tener un impacto en la población, ¿a quiénes nos referimos específicamente? Le pregunto esto porque generalmente quienes tienen mucho dinero tienen pues aeronaves de alta gama y utilizan gasolina súper. En tanto que los más pobres, como la medida no va a afectar a la transportación pública y a los taxis, tampoco tienen problema porque ellos se trasladan en bus. Yo creo que ahí los más afectados, salvo su mejor criterio, vamos a ser los de la clase media o la clase sándwich, que siempre terminamos siendo los más golpeados. Así es. La clase sándwich se aplasta con este tipo de medidas, queda un poco desamparada. Por eso nosotros lo que planteamos es que el gobierno debe de acompañar estas medidas con medidas de fondo que verdaderamente le den una salida al país. Economista, no obstante, las autoridades de gobierno defienden este tipo de medidas y decisiones, argumentando que con ello se van a sincerar las cuentas y se va a transparentar la gestión. En cambio, que los disidentes de Alianza País sostienen que esto no era más que un famoso paquetazo. ¿Usted qué dice? ¿Sinceramiento de cuentas o paquetazo? A ver, yo lo que diría es que de paquetazos el Ecuador conoce bastante, porque en los últimos 10 años hubieron bastantes de ese tipo de paquetazos. ¿No tiene las características de paquetazo? Yo lo que creo es que, más allá de si es paquetazo o paquetito, lo importante es encaminar al país hacia salidas que hagan que sea viable la economía. Porque al final la gente lo que quiere son oportunidades, la gente quiere trabajar. Entonces, esto beneficia al gobierno, pero, como decimos, golpea el bolsillo de la gente. Lo que planteamos nosotros es que esta medida de subsidios sea acompañada de otras medidas que beneficien el bolsillo de la gente y que, por otro lado, ese hueco fiscal de más de 10.000 millones de dólares de brecha de financiamiento se vaya verdaderamente acortando poco a poco. Economista, no obstante, el día de ayer los funcionarios del gobierno del presidente Moreno dijeron algo que también hay que rescatar y es esencial. Dijeron que aquellas medidas eran esenciales para poder sostener la dolarización, cumplir con los afiliados al Seguro Social ecuatoriano, cumplir con la clase jubilada. ¿No es esto importante entonces? Y ahí a
amerita este tipo de decisiones? Bueno, yo creo que la mejor forma de salvaguardar la dolarización es teniendo un gobierno que pare la despilfarra. Y eso este gobierno todavía no lo está haciendo, porque el gasto en burocracia que mencionábamos hace un instante, el gasto en compras públicas del Estado. El Ecuador es uno de los países que gasta más en compras públicas del Estado a nivel internacional, de acuerdo al Banco Mundial. El tema de la deuda, el nuevo endeudamiento. O sea, hay mucho espacio por donde el gobierno podría ser más eficiente recortando el gasto público improductivo, tal como lo hemos planteado desde la Cámara de Comercio de Guayaquil. Entonces, el mejor favor que un gobierno le puede hacer a la dolarización es gastar menos, parar la despilfarra. Oiga, y hablando de parar menos y parar la despilfarra, el día de hoy se definiría, Dios mediante, el incremento o no del salario básico unificado de los trabajadores. Usted representa al sector empresarial y entiendo que está en contra del incremento del 12% que plantean los trabajadores. ¿Por qué? Miren, en Ecuador hay 8 millones de personas en la fuerza laboral. De esos 8 millones, tan solo 3 millones tienen un empleo formal. Es decir, que la mayoría silenciosa, 5 millones de ecuatorianos, quieren trabajar, tienen la edad para trabajar, buscan trabajo, pero no lo encuentran y tienen un trabajo informal con un ingreso aún por debajo del básico en promedio. Entonces, esa es la gran mayoría silenciosa, 5 millones de ecuatorianos que nadie está hablando de ellos. Y los gremios lo que decimos es que hay que legislar para todos y especialmente para las mayorías, no solamente para las minorías. Pero ¿cómo vive un trabajador con un salario unificado básico de $386? Le digo esto porque si bien es cierto es uno de los más altos de la región, tiene un poder adquisitivo totalmente destrozado. Y la clave es subir el poder adquisitivo. Entonces la propuesta que hacemos los gremios para fortalecer el poder adquisitivo es quitarle al poder de compra aquellas cosas que lo desinflan. Por ejemplo, los impuestos, los aranceles, la tramitología. Todo eso hace que el dinero compre menos, porque al final, en vez de tener más billetes, es que con los billetes que tengas, compren más. Fortalecer el poder de compra. Y se fortalece el poder de compra cuando los gobiernos reducen los impuestos que encarecen las cosas. Específicamente me refiero a aranceles, por ejemplo. Insisto, los trabajadores dicen, doña Luisa, cuando esté ahí un economista presente, dígale cómo es posible que el sueldo del trabajador ecuatoriano suba por la escalera mientras el costo de la vida sube por ascensor. Lo que ha hecho que suba el costo de la vida por ascensor, o yo diría por cohete, que se va para la luna, es justamente toda esa telaraña de impuestos, los aranceles, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo del impuesto a la renta. Son impuestos que le encarecen la vida a todos los trabajadores. Por eso los cañones hay que apuntarlos bien donde hay que apuntarlos. Y donde hay que apuntarlos es en esos sobrecostos que le desinflan el poder de compra al trabajador y por lo tanto afectan la actividad comercial. Todos queremos que los sueldos suban, pero no hay atajos en la vida. Para subir el salario real hay que aumentar la productividad. Ese es el camino. Eso es lo que ha hecho Chile, Colombia, Perú, todo el mundo. Y más allá del tema de la reducción de impuestos y aranceles, ¿solamente con eso per se se puede incrementar o mejorar el tema de la productividad o hay más? Mire, la productividad es la clave. Hay que aumentar la productividad. La inversión es clave también para que aumente la productividad. Pero ahí volvemos al círculo de cómo hacemos para atraer más inversión para que suban los salarios reales. Y ahí necesitamos reglas claras, no reglas raras, que son estas reglas que los gobiernos ponen tarde, mal o nunca. Fíjese un ejemplo, el día de ayer, después de 4 meses de haber sido emitida la ley económica, recién tenemos el reglamento. Si estamos con urgencias en el país, uno esperaría que esa ley hubiera salido hace 4 meses. ¿Y el reglamento es el apropiado para esta ley de fomento productivo? Yo diría que es mejor a no tener nada, pero obviamente pues pudo haber sido un reglamento aún mejor, más fresco, más ágil. ¿Qué le falta a ese reglamento? Que no tenga discrecionalidad. Los países que salen adelante, las empresas que surgen no dependen de la discrecionalidad del gobierno de turno, dependen del trabajo de cada uno. En el Ecuador todavía estamos mal acostumbrados a definir leyes y reglamentos de tal forma que tengan muchas potestades las personas en vez de las leyes. Creemos que el poder debe estar en las leyes y no en las personas. Tal vez la pérdida, y volviendo al tema del salario básico unificado de poder adquisitivo, de una u otra manera también influye en que el comercio baje en materia de ventas. Sí, yo he traído justamente aquí un cuadro para poder graficar lo que usted menciona. Aquí lo que podemos ver en las barras en azul es la facturación de la actividad comercial y se puede ver cómo el comercio crece
4 veces menos que hace un año. En diciembre de este año, en relación a diciembre del año pasado, está creciendo el comercio 4 veces menos. Pasamos de crecer a un ritmo del 11% a un ritmo de tan solo el 3%, como lo podemos ver aquí. Entonces, la actividad comercial, que es el sostén de la economía, porque la actividad comercial es la que genera mayor cantidad de empleos adecuados en el Ecuador, está siendo muy golpeada por el anticipo del impuesto a la renta, que las inversiones las ahuyenta, que yo cuando recorro el comercio, estuve hace 2 días en El Triunfo, me fui a hablar con comerciantes, pequeños comerciantes. ¿Y cómo está ya el tema? La cosa está durísima, porque la gente me dice, oye Pablo, yo pago por ese anticipo del impuesto a la renta una cantidad de capital que es tanta que me resta la posibilidad de comprar más mercadería, poder vender más y poder dar más plazas de empleo. Entonces, anticipo el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas y los aranceles son 3 cosas que hay que eliminar para que el comercio vuelva a despegar. De no tomarse estas medidas, pues debo cerrar la entrevista. ¿Hacia dónde camina el Ecuador en este 2019? Mire, yo creo que el 2019 puede ser un gran año, no está escrito en piedra que no lo sea. Al final del día también depende, más allá de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos, depende de cada uno. Los comerciantes por naturaleza somos optimistas. Si no eres optimista no puedes ser comerciante. Sin duda. Todos los días tienes que levantarte, independientemente de lo que haga el gobierno, hay que levantarse temprano a trabajar porque alguien tiene que mantener Oiga, a la los burocracia. periodistas somos iguales. Si no somos optimistas yo no estaría aquí. Correcto, o sea, alguien tiene que mantener a la burocracia, así que nosotros nos tenemos que levantar bien temprano a trabajar, pero sí esperamos que el gobierno se sensibilice con ciertas cosas que venimos diciendo no de ahora, sino... Y que haga lo suyo también. Y que haga su parte, porque nosotros vamos a poner la nuestra, vamos a arrimar el hombro y vamos a sacar el país adelante en el 2019. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana y lo comprometemos a que a futuro volvamos a tenerlo con nosotros para ver cómo vislumbra el año 2019 para la actividad comercial. Encantado. Amigos televidentes, ha sido la intervención del economista Pablo Arosemena en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.